¿Dónde estamos? Está el pueblo a punto de entrar a la tierra prometida. Y hay una nueva generación, un pueblo que hay que volver a recordarles lo que Dios había mandado, lo que Dios había pedido. Porque el primer pueblo, la primera generación del pueblo, no le creyeron de Dios, no obedecieron a Dios, le dudaron a Dios y entonces ellos no pudieron entrar. Pero ahora sus hijos están a punto de entrar. Dios va a cumplir lo que ha prometido. ¿Y qué ha cumplido? Que les va a dar una tierra nueva, una tierra que fluye leche y miel. Y la idea de ahora es, Dios les está diciendo, al recordarles esta ley, es, quiere que este pueblo que va a entrar a esta tierra sea diferente. Ese es el punto principal. Un pueblo completamente diferente. Y dentro de ese pueblo estamos nosotros. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos primera de Pedro 2:9 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dijimos la semana pasada, nuestra relación con Él tiene que ser distinta a la que otros pueblos tienen con sus dioses. Vimos también la semana pasada que nuestra manera de comportarnos tiene que ser distinta, diferente. Nosotros no podemos estar viviendo como el mundo vive, ni con las tradiciones y costumbres que el mundo vive, sino que nosotros tenemos que ser diferentes. Si es cierto que Dios está en nosotros, o que le pertenecemos a Él, que le hemos entregado nuestra vida, bueno, nuestra vida tiene que vivir de una manera distinta, diferente. Y no solamente tengo que ser diferente en la manera en que yo me relaciono con Él, no tienen que ser diferente de la manera en que yo vivo en este mundo, sino que también tengo que ser distinto cuando yo me relaciono con el dinero. Y es que aún el dinero tiene que marcar una diferencia de lo que nosotros somos ahora que estamos en Cristo. Nuestra relación con todo lo económico tiene que ser completamente diferente. Y lo primero que vamos a ver es acerca del diezmo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Vamos a empezar ahí porque ahí nos quedamos. Dice la palabra de Dios de esta manera, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Vamos a ver esta primera parte. Lo primero que entiendo es que Dios está recordándoles a ellos la ley del diezmo, pero a mí me llama mucho la atención esta última parte que yo leí. El darle el diezmo a Dios, el darle las primicias a Dios, tiene un propósito. Y el propósito dice, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Entonces, el dar el diezmo me habla acerca del depender completamente de Él. Y me tiene que hacer ver la consecuencia que está en el dar y no dar el diezmo. El dar el diezmo me lleva a entender quién es Dios y aún a obedecerle. El punto principal de todo esto sigue siendo la obediencia. Porque si tú obedeces, Dios te va a bendecir. Ahora dice ahí, indefectiblemente. Y yo busqué el significado de esta palabra. Y la palabra significa que no puede faltar o dejar de ser. O sea, nosotros o el pueblo
no puede dejar de diezmar, y lo dice ahí, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El hablar del diezmo es un tema difícil que a mucha gente de repente le puede complicar, pero cuando hablamos del diezmo, creo que es fácil sacar el diezmo, ¿no? O sea, bueno, es fácil si hacemos al sacarlo de 10 uno y todo eso, pero a lo mejor sacarlo de nuestra bolsa de repente no es tan fácil. Y para gente le puede costar mucho. Alguien pudiera comentar y decir, bueno, es que hablar del diezmo, yo he escuchado del diezmo y hablar del diezmo es porque es bajo la ley. Y pudiéramos nosotros decir, bueno, nosotros ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia y a mí no me corresponde poder dar el diezmo porque el diezmo es parte de la ley. Y ahí voy a leerte dos pasajes que me llevan a una referencia donde se le entregó el diezmo, ¿sí? Y se os entrega el diezmo y es mucho antes de que se dé a la ley. La primera vez que se habla del diezmo, lo presentó a Abraham. Y Abraham se lo presentó al rey de Salem, que es el rey Melquisedec. Esto está en Génesis, si quieren vamos para allá. Génesis 14, versículo 18. Génesis 14, versículo 18. Mira lo que dice. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué dice ahí? Los diezmos de todo. Ahora, alguien pudiera decir, pero se lo está dando a un rey. Pero bueno, este Melquisedec representa a Cristo. Lo vimos hace unas semanas cuando estábamos viendo Hebreos, ¿no? Porque este es el rey de Salem, el rey de paz, sacerdote de Dios Altísimo. Y cuando hablamos de Melquisedec, tiene ese simbolismo de Cristo. Y lo que veo a Abraham, mucho tiempo antes de que llegara la ley, Abraham está dándole el diezmo a este rey Melquisedec. No solamente Abraham, también Jacob. Si vamos a Génesis capítulo 28, Jacob también le va a dar los diezmos a Dios. Jacob 28 del 18 al 22 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice ahí? El diezmo apartaré para ti. Son dos ejemplos de dos personajes en la Biblia que me hablan acerca del diezmo. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es la ley y la gracia. Alguien pudiera decir, es que yo no estoy bajo la ley porque la ley me habla del 10%. Bueno, ¿quieres enfocarte en la gracia? Porque en la gracia tengo que verlo a través de Cristo. Y tengo que ver cómo Dios dio a su Hijo por amor a nosotros, por su gracia. Y tengo que aprender que Dios no dio a su Hijo simplemente el 10%, sino que Dios entregó a su Hijo por completo. Fue una entrega total, completa. Entonces yo tengo que ver, la ley me habla del 10%, la gracia me habla
del 100%, de una entrega total. Entonces, hay dos maneras en la que tú pudieras a lo mejor querer manejarte. O por el diezmo o por la gracia. Pero la gracia es darlo completamente todo para Dios. Ahora, yo sé que si aquí terminamos, oremos, va a decir, pues Dios me quiere quitar, no solamente ahora el 10, ahora está peor, me quiere quitar todo. Pero vamos a ir viendo y te vas a dar cuenta que Dios no necesita nuestro dinero, sino que lo que Dios quiere es que tú aprendas a depender de Él, a confiar en Él. Y lo que Dios promete es que si tú le das el 10%, Dios te va a dar mucho más de lo que tú le estás entregando. Ahora, la idea del diezmo no está en la cantidad. La idea del diezmo está en la obediencia. Y lo vamos a ver ahorita. Porque el diezmo tenía que ser entregado completamente a Dios. Sigamos leyendo versículo 24, ¿les parece? Deuteronomio 14, 24. Dice, y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita, al que habitará en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tuviere parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Interesante, y esto es muy importante. El diezmo lo tenían que llevar ¿a dónde? Al lugar que Dios hubiera escogido, o sea, donde esté Él, donde esté el templo, donde esté el tabernáculo, donde estuviera Dios, ahí tenía que ser llevado. No podías llevarlo a donde quieras. ¿Sabes qué? Pues yo tengo mi diezmo y lo quiero entregar allá y lo quiero llevar. No, tenía que ser en el lugar donde Dios dijere. Ahora, si el lugar quedaba lejos de donde tú estás, la idea es, véndelo. Vas a venderlo, te van a dar el dinero y con ese dinero tú vas a viajar ¿a dónde? Al lugar que Dios hubiera escogido, y ahí vas a comprar lo equivalente, lo que quieras, y entonces ahí lo tenías que ofrecer. Por eso, a lo mejor no sé si ven esa relación. Cuando Jesús entra al templo, y hay un mercader ahí y están vendiendo y todo, y él entra y va a volcar las mesas y todo, porque dicen, han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Bueno, precisamente estaba sucediendo eso. O sea, ellos decían, vas a ofrecer algo? No te preocupes, te vamos a vender los animales que nosotros decimos que son los que pasan el orden de calidad, ¿no? Que podemos ofrecer. Y entonces ellos vendían, hacían y estaban haciendo no de una manera correcta, y es por eso que Dios levanta y vuelca las mesas, pero precisamente era eso, pero era el diezmo se debería de entregar en el lugar que Dios hubiere escogido. ¿Y para qué era? Pues era para el sostenimiento del templo, de la obra de Dios. En este caso, los levitas no tenían una heredad, ellos no tenían una tierra que trabajar, cómo recuperar, y entonces Dios decía, ellos trabajan para mí, yo me voy a encargar de ellos, yo te voy a bendecir a ti para que tú traigas y que lo que tú traes pueda seguir todo lo que es mi servicio de adoración, lo que tenían que hacer para con Dios. Eso era el propósito, el sentido
del diezmo. Lamentablemente, el pueblo de Israel no lo va a hacer así. Lamentablemente, van a dejar de dar, van a ver por ellos mismos, se van a hacer avariciosos y van a olvidarse de Dios. Van a olvidarse de su casa y todo. Y en Malaquías, y vamos ahora a Malaquías capítulo 3, de repente Dios va a tratar con su pueblo y les toca este tema del diezmo. Le toca este tema acerca del diezmo. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Es el último libro del Antiguo Testamento. Incluso puedo aprender algo. El no dar el diezmo trae consecuencias. Bueno, el darlo trae y el no darlo también. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Es una buena pregunta que viene aquí. Mira lo que Dios dice. Pues vosotros me habéis robado. Le está diciendo al pueblo. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces Dios continúa diciendo, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, es Dios diciéndole, ¿saben qué? Están en maldición. Son malditos. Porque ustedes me han robado. ¿En qué? En que ustedes tienen que darme a mí el diezmo y no me lo han dado. Y entonces, versículo 10. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿De qué me habla? Que debemos de traer todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Y luego dice, y hay alimento en mi casa. ¿Cuál casa? ¿De qué casa está hablando? ¿La casa tuya? ¿O del pueblo que iba a dar? No, está hablando de la casa de Dios. O sea, dice traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y entonces dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, pruébame. Quiero que veas que cuando tú me das, yo voy a abrir la ventana de los cielos y te voy a dar hasta que sobre y abunde. No solamente eso, dice, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ahí está el secreto de poder ser bendecidos. Yo no sé cómo estés el día de hoy, si estás batallando económicamente. Pero puede ser, no es siempre, porque Dios trata de una manera diferente con otros, que al no estar dándole a Dios lo que le tienes que dar, tú no puedas ser bendecido de la manera en que Dios puede bendecirte. Dios permanece fiel. Porque aunque tú no des el diezmo y no le des a Dios, o el pueblo no le dé a Dios lo que tiene que dar, Dios permanece fiel y sigue proveyendo, cuidando, amando y salvando a su nación, a su pueblo. Pero lo importante es que puedas aprender a que hay una consecuencia cuando tú no das, y hay una maldición que Dios no dice ahí. Pero también hay una bendición cuando tú das el diezmo. Y tengo que aprender a que nosotros no nos enfoquemos. De repente nuestra mirada está en tener cada día más. Trabajamos a veces para tener más. Trabajamos para guardar por si se ofrece. Y de repente nuestra confianza puede estar en lo que yo tengo.